Se acerca Día de Muertos en México, y Alberto Segura pidió que se hablara de las veintenas donde se festejaba la muerte. Así, retrocedamos en el tiempo, olvidando el 1 y 2 de noviembre. Los panteones, la Catrina, el pan, Coco, entre otras cosas. Llegando a la Gran Tenochtitlan. Pero retrocedamos aún más, a la creación del calendario solar. Las culturas más desarrolladas dividían el año en 18 veintenas, y algunas de estas usaban estos glifos para identificar cada mes. Y de entre ellas existían dos dedicadas a la transición vida y muerte. Estas eran la 9ª y la 10ª, identificables con estos bultos mortuorios. Estas veintenas fueron asimiladas por los mexicas, siendo tomadas de los tecpanecas de Azcapotzalco, a quienes los mexicas les prestaron vasallaje hasta la guerra tecpaneca con la Triple Alianza. Sobre su tiempo de celebración es difícil establecer fecha cierta, pues solo enfocándonos a los mexicas y su posible inicio de año, las crónicas no se ponen de acuerdo, ya que existen varias fechas de posible año nuevo, como 2, 12 o 26 de febrero, o bien 2, 12 o 21 de marzo, según la fuente que se consulte. Pero haciendo una media de todas las fechas precitadas, tendríamos que ambas veintenas rondarían entre los meses de julio a septiembre. Ahora hablaremos de la primera en este video, Tlazochimaco, Estela de Flores o Tierra Florida, también llamada Micailhuiltontli, Pequeña Fiesta de la Muerte. Esta veintena no se enfocaba solo en el aspecto mortuorio, pues al referirla como Tlazochimaco, era debido a que en ese entonces los campos estaban llenos de flores. Y un aspecto principal de esta veintena trataba de cortar en el monte uno de los mayores y más gruesos árboles que existían, quitándoles la corteza, alisándolo y arrastrándolo a las puertas de la ciudad, lugar en donde lo recibían los sacerdotes con cantos y sahumerios, mientras que el pueblo le daba ofrendas, comida y bailes de todo tipo. El tronco era llamado Xocotl, el cual era costado y celebrado con copal cada día de la veintena, rindiéndole danzas y sacrificios personales de punzamientos y azotes. En cuanto a la indumentaria de la celebración, todos lucían ropas coloridas y distinguidas, y los más grandes guerreros lucían sus escudos de gala con plumas. Y en toda la ciudad se ponían flores, desde la casa más humilde hasta el más grande palacio. Ahora, en cuanto al sentido de la pequeña fiesta de la muerte, o Micailhuiltontli, esta veintena también la dedicaban a los niños muertos, fiesta principal para los tecpanecas, poniendo en cada casa ofrendas para los niños muertos de cada familia, siendo que el diminutivo de pequeña fiesta indicaba a su vez que esta veintena preparaba la siguiente. Por eso, el gran tronco era preparado durante estos 20 días previos. Veintena, que era dedicada por los mexicas a su deidad tutelar, Huitzilopochtli. Y como se ve en este dibujo, aparece un bulto mortuorio y hombres arrastrando el madero Xocotl, acompañados por el señor Huitzilopochtli. Veintena que preparaba la posterior, la cual nos referiremos en otro video. Así que por el momento, doy la bienvenida a los nuevos quetzales en el canal. Iniciando por Juan Guzmán Calderón, José Reyes Nolasco, Luis Alberto Aguilar Rojas, Bombista 68, Gerardo Medrano, Munduy Dayami, Elena Pacas, Danitze Velasco, Joel Cepeda Nájera, Fermín Joseph Arrufat Calaf, Luis Guear, José Dolores Durán y Miriam Cobo. Esperen el siguiente video, que será una entrega especial del canal.
Nos vemos en la próxima y gracias.